te estoy enviando la información vía WhatsApp con la liga que tiene con la liga de YouTube. No sé si lo has visto. No, no, espérame. No, no te preocupes, toma ratito, te voy a enviar, porque todo esto, esta grabación lo estoy subiendo a YouTube. Ya ves que pedí permiso si pudiera yo subir el video. Y tú me dijiste que estoy subiendo el video en YouTube. Esa misma evidencia lo estoy enviando todos los sábados a nuestra escuela, Felipe Villanueva. Te lo envío a ti para que hagas un pequeño repaso por algunos conceptos que han quedado por ahí un poco así abandonados, retomarla y ir comentando. Ok, sí está bien. Profesor, para revisar, por ejemplo, lo de las tareas, Sí. yo ya vi, ya busqué en la página cómo, si se regresan las tareas o eso, pero no he podido. De hecho, hoy pensaba llamar a la escuela para que me dijeran cómo, la tarea que usted me calificó, cómo la puedo ver. Ok, sí, yo creo que eso es una dificultad técnica. Y sí, muy bien, te recomiendo que envíes por ahí un correo a la escuela para que te digan cómo el ingeniero, por ahí no sé si tendrás el correo electrónico del ingeniero, para que te ayude, porque eso es un problema técnico. Sí, porque de hecho la otra chica que va en tercero de la maestría, de hecho sí. ya le pregunté, le digo, oye, ¿tú revisas la tarea, abres el link o cómo le haces? Y ella dice, déjame revisarlo exactamente bien y te digo. Y me dice, ya le revisé, ya le busqué y no, porque le digo que luego ella, porque tiene mucho trabajo, a veces no envía la tarea exactamente y me habla, dice, oye, es que ya no encuentro, le dije, es que ya se cerró. O sea, me habla ya el viernes y le dije, no, es el jueves si tú no lo subes, el viernes ya está, de hecho hasta a las 12:05 tú ya no puedes enviar nada de tarea. Entonces, sí, mira, y revisamos, pero no. Sí, por favor ahí le envías un correo a las personas. De todo, de mi parte vas bien trabajando, te he calificado bien. Nada más por ahí alguna dificultad, es que ya te lo hice mención anteriormente. Nada más cuida por favor esa parte. Vas trabajando bien, tienes ideas. Y sobre todo la parte también de la vida común, del sentido común, de la experiencia, también cuenta mucho en las corrientes científicas. ¿Sale? Sí, está bien. Cualquier cosa, ahí tienes mi teléfono, tienes sí, está bien, gracias, profesor. Pero hasta ahorita vas bien, ¿eh? Ya tienes la siguiente tarea para el próximo jueves. Para que está bien. Ok, muy bien. Pues vamos a la cuarta sesión, ¿qué te parece ya? Sí, está bien. Cuarta sesión, ¿por qué? Porque en la primera, pues fue la bienvenida, las ponderaciones, las rúbricas, cómo se va a trabajar, mi presentación, igual tus intereses, qué buscas de esta materia, o qué buscas de las materias que pues, son sobre todo pensamiento, reflexiones y trabajo. Pero lo que sí es verdad, y no se te olvide, es que debemos de mejorar nuestra práctica docente. Y a veces, fíjate, lo curioso de todo esto es que en ocasiones no tenemos recursos, pero si el docente tiene ingenio, si el docente tiene un conocimiento, puede llevar a los alumnos a un aprendizaje que ya la UNESCO lo comentó como significativo. Entonces, vamos con la cuarta sesión en esta maestría en educación. Muy bien. Sale pues. Vamos con la primera materia, educación y competencias. Vi por ahí tu investigación de Ángel Díaz Barriga. Acuérdate que Ángel Díaz Barriga, ya le hemos platicado aquí, es egresado de doctorado en pedagogía, ha trabajado con el sindicato de trabajadores de la educación. Actualmente ha recibido premios de Centroamérica, de Estados Unidos. Ahorita es profesor emérito. La UNAM está trabajando ahorita. ¿Cuál es su rama de investigación? La pedagogía, pero dentro del sistema educativo, es decir, el currículo escolar, la didáctica, las prácticas, las competencias y sobre todo otro punto que es el vínculo del docente con la realidad cambiante de México. Como tú sabes, la realidad educativa en México cambia radicalmente. ¿Quién iba a pensar? Fíjate, ahorita mi esposa anda buscando, por ejemplo, computadoras y resulta que ya subieron de precio todas las computadoras. Es una demanda están impresionante, carísimas. están carísimas. Imagínate,
se me plantea el reto. Bueno, un ejemplo. Oye, mamá, el profesor nos va a dar clase vía computadora, vía sistema sincrónico. No tengo computadora, pues vamos a... Y se endeuda a la familia, unos 10,000, 12,000 pesos como mínimo, ¿no? Sí, sí están caras. Entonces es difícil y sobre todo ahorita vamos a ir viendo que acuérdate como en la pedagogía misma hay lo que son aspectos de sociopedagogía, que es el propio, por ejemplo, el propio Vygotsky, Lev Vygotsky, que fue un psicólogo ruso, publica en 1935 un libro que se llama Persona y Acción, donde habla sobre el desarrollo del niño como un proceso cultural. Él es de esa escuela de sociopedagogía, de la parte de pedagogía, pero social. Viene la otra parte, por ejemplo, holística, que viene un poco más de fondo con Froebel, con Montessori, con Makarenko, la parte de contemplar todo el entorno, la parte holística. La otra parte también, la constructivista, viene de la mano con el propio de Crowley, viene de la mano con el propio Piaget, que lo has comentado bien, viene de la mano con Hermann Spencer, viene de la mano con Juan Jacobo Rousseau. Entonces, todas esas mezclas de escuelas lo tenemos actualmente. Entonces, lo vamos a ir revisando en esta educación de competencias. Vamos viendo hasta acá. Sí. Sale, pues. Aquí pongo, no sé si ves esa foto de aquí en la presentación. Esa fue una película muy famosa que surgió en los años 90, que se llama Mentes Peligrosas. Aquí una docente, claro, una docente ya experimentada como tú, va a un aula y resulta que los jóvenes son terribles, son agresivos, son muchísimas cosas. Entonces, esa diversa realidad del aula también nos genera a nosotros habilidades y destreza para poder enfrentarlas, ¿no? Tú comentaste Sí. un ejemplo de esta alumna joven que da clases de español, dijiste, ¿no? En español, Que le ajá. falla, que me imagino que le falla la transmisión, le falla el concepto y demás. Bueno, conceptos así generales, pues. Sí. Muy bien, sale pues, prosigo. Bien, ¿qué dice Díaz Barriga? Aquí comenta él, creo que se me adelantó, si me puedes leer por favor ¿qué dice? Bueno, es que no se ve completo, profe. ¿No se ve completo? No, lo que pasa es que tapa el cuadro donde está la cámara. Ah, sí, tienes razón, ya lo moví. Sí, sí. ¿Sí lo puedes ver? Ah, no, que cree que no. Bueno, no te No. preocupes. Aquí en la primera diapositiva, Ajá. Díaz Barriga habla de las corrientes del pensamiento para el currículo. Ya te había dicho qué es el currículo. El currículo significa en latín currere. Currere significa camino del aprendizaje. Desde que el alumno pisa la escuela, desde que se les da la bienvenida, desde que, por ejemplo, un ejemplo, en tu escuela hay guardia de seguridad, me imagino, ¿verdad? Sí. Hasta el guardia de seguridad también es parte del currículo escolar. Desde que el alumno llega, se le da la bienvenida, el guardia lo deja pasar, entra, va a la dirección, luego se presenta entra al aula, se presenta con sus compañeritos, luego llega el docente y se presenta, luego llegan las docentes adjuntas, ¿no? Que hay docentes Sí. adjuntas, se presentan y todo. Eso es parte del currículo, todo lo que acontece dentro de la realidad escolar. Pero hay otra cosa. Ahora con estas tecnologías, estos conocimientos acelerados, este sinfín de convivencias sociales, ahora los pedagogos, tanto el propio Frida Díaz Barriga ha comentado también, que ya no solamente se da un currículo escolar dentro de la realidad de la escuela, sino en la calle también. Se da en la localidad, en la sociedad. Y eso también puede ocasionar una dificultad. ¿Por qué? Porque el alumno se siente más cómodo fuera de la escuela que dentro de la escuela, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver algunos conceptos de estas escuelas, del pensamiento que tienen que ver con el concepto de competencias. ¿Qué te parece? Sí. Ok, muy bien. Vamos con la primera tesis. Bien, aquí habla
sobre un concepto, Díaz Barriga, interesante. De hecho, le aplaudo al profesor en pedagogía. Él habla de un enciclopedismo en la práctica escolar. Yo me acuerdo, no sé tú, pero a mí en la primaria me tocó recibir dictados. El docente decía, a ver, dicten, un dictado que yo honestamente me perdía en el dictado, yo no sabía qué escribía. Y luego lo más penoso de todo esto es que luego tu compañero te decía, pásame tu dictado, y uno por miedo a quedar en ridículo no le pasabas nada. Y quedabas mal con él, perdías los amigos, sin fin de cosas. Y luego me acuerdo también que era obligatorio saberse las tablas de multiplicar hasta más allá del 9 y tenías que memorizar. Entonces, lo que dice Díaz Barriga, que la primera tesis, antes de que llegara a estas habilidades de aprendizaje, son competencias, existía una educación memorística, que si tú memorizabas ciertos conceptos, entre comillas, sabías, pero eso ocasionaba dificultades, tú lo sabes muy bien, porque a veces hay pensamientos que quedan frescos y hay pensamientos que desaparecen, porque no tienen significado en nuestra vida. Ese tipo de escuela se le llama la escuela escolástica. Viene del siglo XIII, la escolástica. De hecho, yo recibí una educación escolástica en el seminario. Yo, de hecho, cuando leo, actualmente memorizo mucha información por el método escolástico que tengo, pero eso no significa que es un éxito. La idea es que la lectura que revises, el conocimiento que llevas dentro del aula, sea significativo, lo llevas a práctica en tu vida. Porque fíjate, hay alumnos que se preguntan, bueno, ¿para qué diablo me sirve estudiar matemáticas? ¿Para qué demonios me sirve estudiar español? No, y el muchacho cuando crece, sí tiene razón la clase de español, ahora puedo escribir una carta de amor a mi novia. Ahí existe un beneficio, una utilidad. Vas a la tienda y resulta, a ver, el señor me cobró de más. Vas y vas, oye señor, me acabas de cobrar de más. Para eso sirven las matemáticas. Pero los jóvenes no lo saben. Muchos no lo saben. Por eso es importante retomarlas. Bien, vamos con, aquí empieza ya como el lado oscuro de la fuerza pedagógica. En la segunda tesis, el propio pedagogo expone, como tú sabes, hasta ahora, honestamente, te voy a ser honesto, no hay una definición tal cual de competencias. No lo hay. No existe. Yo, por ejemplo, de mi parte como filósofo, puedo decir que pues son habilidades, porque abordas el mundo. El mundo tiene dificultades, ¿sí o no? Me equivoco, hasta nuestra vida tiene problemas. Más ahora. Aquí en la segunda tesis dice Díaz Barriga que la educación debe de generar resultados tangibles. Es lo que dice la parte de la competencia. Y aquí comenta, como son siglas en inglés, PISA, que lo hemos platicado anteriormente, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Surge en 1997 y ya entrado, por ejemplo, el gobierno de Felipe Calderón, la primera prueba que se realizó en México fue en el año 2000. La prueba PISA se realizó en el año 2000 por primera vez en México en el tiempo de Felipe Calderón. No nos ha ido tan bien. Por ahí puse el resultado del 2018. Como tú sabes, son cada 3 años. ¿Qué evalúa esta prueba PISA? Habilidades de lectura, comprensión de textos, análisis, resumen, postulados. Claro, la otra ciencia que es exacta, las matemáticas, y la otra es las ciencias en general. En estas tres vertientes, pues en la prueba de PISA no se ha salido adecuadamente. Pero no te crea, la prueba PISA no es la panacea de la pedagogía, también tiene críticas, porque lo que evalúa la prueba PISA no es cómo da clase la escuela, sino qué sabe el alumno, ¿no? Entonces estaría muy bien evaluar también a la escuela, ¿no te pasaría? Sí.
para ir viendo cómo se puede ir mejorando. Bien, en esta prueba del 2018, tú sabes que en Finlandia, pues ahí va poco a poco, pero actualmente Finlandia se ha ido abajo. Pero curioso, Eduardo Andere, que hizo por ahí, te he comentado y te he recomendado a Eduardo Andere, que es un especialista en educación, ha ido a diferentes partes del mundo y ha sacado un libro precisamente sobre cómo es la educación de los países de clase mundial. Y él platicó con una directora de una institución educativa de primaria en Finlandia. Entonces le preguntó a Eduardo Andera, oye, ¿pero por qué bajaron tanto? Y la directora explicó y nos dio a entender que provocaron que bajaran. ¿Por qué? Oye, pero ¿por qué quieres bajar del primer estatus? Entonces ella dijo que bajaron a propósito para que vayan construyendo nuevas habilidades, porque esta prueba ya no es suficiente, por lo que nos dio a entender. Imagínate nada más. Bueno, yo soy el campeón, pero me voy a dejar perder porque quiero seguir. O sea, ¿qué pasa? Entonces, en el 2018, la prueba PISA surgió en primer lugar el país de China, con puntajes altísimos. No sé si puedas ver ahí la presentación, ¿no lo puedes ver? Sí, 555 lectura, Ándale. 591 matemáticas y el otro sí no la veo. 590, que es ciencias, que si tú puedes ver, por ejemplo, el promedio que indica la OCDE, es de hasta 600. Todavía, por ejemplo, en 300 es, pues más o menos, 400 bien, 500 muy bien y 600 totalmente de excelencia. Y China está dentro de la excelencia. Sí. Singapur, Macao, China, Hong Kong, Estonia. México está por abajo de Estonia. Claro, Bulgaria y Malasia y más allá de países. Esto fue la prueba. Dices tú, bueno, profesor, estas pruebas en México, ¿a qué sector se aplica? Acuérdate que la prueba se aplica desde la parte de la primaria hasta los 15 años de edad de los alumnos. Más allá, ya no, hasta los 15 años. Por lo tanto, le tocaría a la primaria y la secundaria. Todavía algunos. ¿Qué parte? Todos, tanto privadas como públicas. No sé si ahí en tu escuela se ha aplicado la prueba PISA, no lo sé. ¿Te acuerdas? Pues sí les aplican pruebas, pero no sé exactamente de qué les... O sea, no, aparte de las normales, sí hay unas que he visto que las mandan de la supervisión. Sí, bueno, la prueba enlace que ya ahorita no existe, pues era como de cajón, a fuerza. Y tú viste que algunas escuelas te sacaban un cartelón gigante, sacamos 100% en la prueba enlace, somos los mejores. Claro, había también a los supervisores, le dabas un billete y ya te decía, estas son las respuestas. También no era certera esta parte. Bien, acuérdate que en 1961 se fundó la OCDE, que es la organización, por ahí lo puedes ver, para la cooperación y el desarrollo económico, la OCDE. Entonces, la prueba PISA, hay mucho que trabajar, pero sobre todo yo no confío tanto en esas evaluaciones del extranjero, porque aquí tienes otra realidad que no tiene nada que ver con los exámenes. Sí. Bien, bien, prosigo con la tercera tesis. Ya quedó claro de la prueba PISA, ¿no? Los resultados. Sí, los resultados y todo, sí. Ok, voy a prisa para que no nos gane el tiempo. Vamos con la tercera tesis. Aquí ya entra la escuela del pensamiento, diferentes corrientes. La escuela del pensamiento, ¿qué son? Los postulados o las ideas. Acuérdate que hay distintas ideas actualmente en el factor social. Algunos dicen, bueno, educa a tu hijo memorizando, eso es conductismo. Educa a tu hijo que él construye, es de Montessori. Educa a tu hijo interactuando con la naturaleza, es Federico Froebel. Y así diferentes vertientes. Sí. En la tercera tesis vamos a ver la primera escuela del pensamiento, que es el enfoque laboral. Educación técnica, dice el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Para ellos la competencia, ¿qué es? Laboral. Tienes que educarte
no para la vida, no para que socialice, no, 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 para trabajar. ¿No será acaso que esta postura, apreciable estudiante, es muy apretada, está muy reducida? ¿Tú qué opinas? Que nada más sea una escuela para el trabajo, nada más y para eso. Pues de hecho ya ve que, bueno, en el libro, en el artículo que venía, Sí, pues decía exactamente que todo el desarrollo de competencias vino desde el momento en que lo destinaron para las empresas, ¿no? sí, Porque pues te capacita para el desarrollo de las habilidades, ¿no? Lo que uno que es más hábil, ¿no? Y entonces aquí es igual el enfoque, lo que te vienen enseñando, ahorita te enseñan la primaria, secundaria y todo eso, pero igual que te vienen enseñando, ¿no? Que vayas desarrollando tus capacidades. Entonces, como que van separando o ya desde un principio se sabe que luego las mamás mismas dicen, no, este no sirve para el estudio, sirve para sí. trabajar, ¿no? Entonces de ahí como que te empiezan a pues te van ubicando, ¿no? Y entonces lo comentaba aquí que sí, igual, o sea, te están capacitando, pero para el futuro, para que tú en las empresas empieces tú, el quien pudo estudiar va a llegar más allá, y el que no, pues se va a dedicar en la vida laboral a las empresas. Sí, y viendo también de la parte también de las empresas, la escuela también es una empresa. Tú habías comentado también muy bien sobre la parte de los clientes, la parte también de que la escuela es un negocio y en efecto es un negocio, seamos honestos. Pero también la escuela te tiene que dar el conocimiento para que tú te puedas defender en esta Ujú. sociedad también competitiva. Pero lo que yo no estoy de acuerdo con el Banco Mundial es que genere una reducción nada más en la parte laboral. Tienes que trabajar, sí, sí, el trabajo sí, pero el trabajo no es el fin, es un medio. La escuela no solamente tiene que formar para el medio, sino para el fin, que es tener, por ejemplo, grandes virtudes, el concepto de la ética, de la moralidad. ¿De qué sirve, por ejemplo? Y hemos visto tanto daño que le ha hecho México. Grandes profesionistas, por ejemplo, Salinas de Gortari estudió en la escuela de, de economía en Harvard, imagínate. Ernesto Cedillo también es egresado de Harvard y estuvo en esta escuela del propio Yale. Entonces, imagínate nada más, grandes escuelas, y dice, esas personas son ilustradas, pero sí, pero robaron en México. Digo, no, no vale para nada. La Ujú. idea de lo que pasa es que el profesional tiene que estar bien formado en la parte laboral, pero también tiene que tener otras habilidades de convivencia, la honradez, la empatía por el prójimo. Entonces, yo creo que esta parte de esta escuela del pensamiento, yo no estoy de acuerdo, honestamente. Nada de acuerdo. Pero muy bien. ¿Alguna pregunta que tengas? No, no está bien. Que por cierto, varios países de América Latina, incluyendo México, ya pidieron prestado al Banco Mundial. Mm, Curioso, ¿no? Surge la sí, pandemia y se endeudan más la gente. pues sí. Que algo curioso, ¿no? Uno diría, bueno, no creo que sea casualidad. Sale, pues prosigo. Vamos con la siguiente escuela del pensamiento, enfoque conductual. Aquí, esta parte. Claro, tú ya te has de acordar, por ejemplo, un personaje que tocaba una campana, salió un perro, ladraba y se acercaba a la comida. Este personaje fue un sacerdote ortodoxo ruso llamado Iván Petrovich Pavlov. Ujú, Eh, Empezó como a generar esta parte conductual. Y ujú. la parte conductual va a medir literalmente ese desempeño y la conducta del propio docente y entra cuáles son las variables de ese enfoque conductual, de esta escuela, de las competencias. Acuérdate que hay competencias conductuales, que es Sí. realizar entrevistas y observaciones de desempeño. Imagínate nada más que estoy dando la clase y tengo un gran dolor de estómago, que ya es un dolor que sobrepasa hasta el estoicismo, más allá de un gran dolor terrible. Y entran a observar mi clase y resulta que empiezo a hacer gestos extraños y ya quiero terminar la clase porque tengo que salir corriendo. ¿Cómo Ujú. será, ¿Cómo será mi evaluación a raíz de esa observación que me van a hacer? Pues mal. Entonces, esta parte de enfoque conductual también no solamente es observación, sino tienes que ver más allá de la persona.
¿Cuántos Sí. docentes no llegan a dar clases? Que no es fácil mantener la parte personal y la parte laboral. Seamos honestos, hay docentes que en el aula les sale la parte personal, sus dificultades. Y claro, hay alumnos que le benefician, porque hay alumnos que dicen, sí, Ujú. profesor, siga platicando su vida, para que no les dé clase, ¿no? Sí, Sí, son inteligentes. Imagínate, vas contando tu historia, te enamoraste y ya no terminas. Entonces, esa parte de realizar entrevistas se da más en las partes de las empresas y también en las escuelas porque te entrevistan. Y sí, observaciones de sí, desempeño, sí. una clase muestra, cómo intervienes al alumno y demás. Ese es el enfoque conductual de las competencias. Ujú. Yo, mira, honestamente, es interesante, yo creo que en la forma de hacer una contratación al personal académico, ver realmente que lo que él trae se pueda utilizar en el trabajo y en el desempeño. También se puede realizar esto a los alumnos. Tú sabes muy bien que hay escuelas que tienen alumnos no aptos para esa licenciatura. Imagínate cuántos alumnos no son, a veces tienen dificultades, no solamente de aprendizaje, porque eso hay muchos y se respeta, pero imagínate cuántos alumnos traen agresividad, puedan hacer daño hasta el propio docente en el aula de clases. Hemos visto Sí, cuántos ejemplos en las escuelas de Estados Unidos, en el nivel secundario, en el nivel sí, preparatorio, porque no realizamos este enfoque previo. Oye, este alumno trae una conducta extraña, hay que tener cuidado. Ya publicó en Facebook de que va a traer una pistola. Ojo con esto. Para eso sirve este sí. enfoque de competencias. Yo diría como la parte instrumental. ¿Alguna pregunta que tengas, apreciable estudiante? No, profesor. ¿Sí me vas comprendiendo? Sí, Ok, muy bien, ya casi terminamos, ¿eh? Para que no, sí, sí, no se preocupe. pues bueno, yo no me preocupo, pero tú sí, porque a las 12 plática, ¿no? Sí, a las 2. Sí, bien. Vamos con el otro enfoque. Aquí, el enfoque etimológico, yo entro aquí, porque si te acuerdas cuando di la introducción de las competencias educativas, yo argumenté que las competencias vienen desde que el hombre aprendió a utilizar herramientas de cacería. Ese es el enfoque Ajá. etimológico. He aquí donde yo entro. Me tengo que definir en algo. Imagínate que caigo en un relativismo, en un sinfín de cosas. Aquí el enfoque etimológico es que el desarrollo de estas competencias surgió desde el concepto de la humanidad. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Será que traemos las competencias desde que nacemos? Desde que el hombre empezó a formar grupos sociales. Pues yo digo que sí, ¿no? Que nos las vamos formando nosotros como padres a los hijos, ¿no? Los vamos, desde, pues, desde chiquito, ¿no? Les vamos enseñando, ciertas habilidades o los vamos alentando, ¿no? Que luego les va, ay, mira, puede hacer esto Sí. y ahí los empezamos, ¿no? Yo digo que sí, desde pequeños. Y sobre todo yo creo que las competencias también, hablando de este término que digo que no está definido aún, estas Ujú. habilidades de vida también fue imitativas. Por ejemplo, vamos a poner a nivel antropológico, las tribus de los neandertales, hace 200.000 años antes de Cristo. El líder de la tribu toma a su hijo para que se convierta en hombre y lo lleva a la cacería. Entonces, el hijo, ¿qué va a hacer? Va a observar cómo cazan los que tienen mayor experiencia. Entonces, a raíz de esa experiencia que observa, va a obtener una habilidad. Eso es parte del enfoque etimológico de la historia. Lo que dice el enfoque etimológico es que el aprendizaje se da por necesidad, no por lujo. Porque si tú no aprendes a cazar, pues te puedes morir de hambre. ¿Qué estará pasando, apreciado estudiante? Lo que pasa que de repente, bueno, aquí no lo saca en el seminario que estuvimos, este, cada rato, creo que cada 40 minutos como que nos saca Pero volvimos como si fuera, sí, pero yo creo que provoca eso el cuando, link. cuando somos más de 3 alumnos, ahorita pues somos nada más 2.
Ajá, quién sabe por qué, profe, pero sí lo sacaba, de repente sí nos sacaba, a nosotros como eran 2 horas y media, Sí, nos sacaba, cada 40 minutos, y cada 40 minutos había que estar, regresando. pues mira, ojalá Pero también que es el internet. Dice que vive en Verona, ¿no, profe? sí, aquí tienes tu humilde casa. Gracias. Yo vivo en Real del Cid, somos hasta vecinos, profe. Miras, fíjate que si fuéramos enemigos la pasaríamos mal, que hubiéramos casi al lado. Sí, y el maestro que nos daba la clase también vive en Verona y él decía es que el internet es muy malo aquí. Pues también digo, a lo mejor es eso, el internet, sí, porque sí decía, el internet es malísimo aquí. Sí, bueno, ahorita vemos que ya están haciendo las instalaciones de Telme. No sé si ya entraron a tu privada a destrozar ¿Qué todo. cree que no? Aquí la gente no quiere porque digamos que la gente se quedó con el concepto que nos vendieron, que Ajá, supuestamente no iba a haber postes, no iba a haber nada de ese tipo de cosas, que el cableado era subterráneo y eso nos vendieron eso aquí a nosotros, ¿no? O que venía a nosotros que vivimos en departamentos, que sí. venían lo del cableado. Entonces aquí mucha gente pues se cree de dinero y no quiere postes. Sí, yo creo que sí. Bueno, realmente uno aprecia lo que tiene uno ahorita, pero también hay que ser realista, vivimos al día, pues, ¿no? Sí, 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 pero bueno, Pues sí, pues estamos cerca, apreciable estudiante, estamos cerca. sí. Pues mira, vamos a seguir, me pegó un susto de muerte esto que se ve, ya regresamos aquí. Sí, Bien, ese desarrollo de la humanidad, en efecto, pero bien, sigamos, el tiempo se acota. Vamos con la siguiente, vamos con otra escuela del pensamiento que es el enfoque funcional o sistémico. Esta es la parte sistémica, es que dice que todo lo que se aprende tiene que tener una utilidad en la vida. ¿Qué opinas de esto? pues sí, sí, porque todo lo que tú aprendes es lo que vas realizando, ¿no? En tu vida cotidiana, en tu vida diaria. O sea, lo que vas aprendiendo, lo que, supongamos, aprendemos de pequeños a sumar, a restar, como usted bien decía, ¿no? ¿Nos sirve Sí, para qué? Para que no nos engañen, para que nosotros saber cuánto cuesta un producto. De hecho, ahorita con los niños yo me doy cuenta, le das dinero y les preguntas en la tienda cuánto fue. Pues quién sabe, esto me dieron. sí, ya los alumnos también, o a los jóvenes también rebasan ya el estado de zombies. Yo creo que la Ujú, reflexión es importante, apreciable estudiante. sí, Esta parte de que todo debe tener una utilidad le pegó muy fuerte al civismo, que ahorita lo vamos a comentar en el texto que revisaste, el civismo como ujú, parte de la responsabilidad social. sí, sí, Pegó sí. muy fuerte a la parte de la filosofía, porque la filosofía se cuestionó, bueno, la filosofía no tiene utilidad. El problema es que esa gente que organizó todo eso desde el propio Emilio Chuaipet, en el tiempo de este hombre de Peña Nieto, la filosofía sale del ámbito escolar por este tipo de enfoque sistémico, porque no tiene Ujú, una utilidad, pero ahora sabemos que claro que sí tiene utilidad. ¿De qué manera? Reflexión, crítica, análisis, hasta para ir en la calle aquí ir con un análisis, porque te pueden atropellar, puedes caer en una zanja que abunda ahora actualmente en México, o te sí, ataquen unas avispas, hay que ir a las vivas. sí, Eso es el enfoque sistémico en la sí. escuela del pensamiento de las competencias. Bien, voy a prisa. Bien, vamos con la siguiente materia. ¿Quedó alguna duda en educación por competencias? No, profesor, estuvo bien. Ok, no se te olvide, hasta ahora no existe definición clara de competencias. Uno. Ujú, Dos, las competencias no es la panacea que se ha inventado desde la propia OCDE, la prueba PISA, la UNICEF, no es una panacea que ellos han inventado. Ya existía antes la competencia. ujú, Cuatro, habilidades para la vida. ¿Para qué? Para socializar. Hasta para saludar a un vecino hay que tener habilidades. No es fácil. sí. Bien, materia. Vamos con la siguiente, la penúltima materia. Educación en temas
transversales, educación cívica. Acuérdate que la palabra cívica viene del latín civis, que significa ciudadano. Entonces, el civismo es el arte, la educación del ciudadano. Pero es un civis, es un civismo laico, como es en México la Constitución de 1857, que por ahí lo comenta el autor. En el tiempo ya de entrada a la guerra de reforma o guerra de los 3 años, los liberales y los conservadores, que termina ya más allá de 1862 con el propio Benito Juárez ya entrando a la presidencia, que luego viene Maximiliano, huye, Juárez en el 64, en 1864, luego fusilan a Maximiliano en Querétaro, regresa Juárez en 1867, luego muere en 1872, y así es una gran novela. Pero eso precisamente es el concepto de la civis, del ciudadano. ¿Sale? Sí. Muy bien. Bien. El autor es Eric Susan Redd, es el escritor de este postulado, investigador también en México, hizo estudios en Harvard, ha trabajado en la política también educativa, y aquí comenta algo interesante. ¿Te acuerdas antes? Yo me acuerdo cuando, ya después de Miguel de la Madrid, viene, todavía sigue el PRI, más allá de cuando gana en el 88, 1988, Salinas de Gortari, muchos, yo me acuerdo de mi comunidad que comentaron, es que ganó el papá presidente, así era el término que utilizaba. Entonces, la gente pensaba, todavía se sigue pensando, no todos, que el Estado es aquel que tiene que arreglar todos los problemas de nuestra vida. Entonces, lo que nos invita el autor es que también nosotros tomemos iniciativa, hagamos propuestas, trabajemos, porque eso es la democracia. ¿La democracia qué es? La voz del pueblo, de la comunidad, de cada región, de cada barrio. Imagínate, por ahí también me enteré en mi localidad donde son mis papás, que cuando hubo lamentablemente el sismo en el 2017, mucha gente tiró su casa a propósito. Bajó las tejas de su casa y las escondió y tiró algunas cosas así como para que se viera que fue el sismo, para que cuando llegara la gente de inspección les dejara dinero. Pues esta acción no honesta provoca también no progresar. Entonces la parte del civismo, parte de la honradez y de la responsabilidad que te compete a ti, por ejemplo, tú como docente, ¿cuál es tu civismo? Sé puntual en tus clases, sé puntual en las actividades. Eso es el civismo. ¿Sale? Sí. Muy bien, vamos con la siguiente tesis. La polis. Polis. Hubo por ahí un investigador llamado Warren Jagger. Tiene un librazo que yo lo tengo en mi poder, en mi biblioteca personal. Se llama La Paideia. Paideia significa en griego educación. Él tiene un libro que se llama La Paideia, los ideales de la cultura griega, y retoma este concepto de polis. Polis significa en griego ciudad. De ahí viene la palabra política. Política es el arte de la convivencia, el arte de la plática, el arte de la retórica, el arte de ¿qué? De interactuar verbalmente. Si no existiera actualmente la polis, ¿cuántos no se hubieran ido a la guerra? Ahorita es pura política. No, mira, resulta, perdóname, no. Ahorita, por ejemplo, el conflicto que existe entre Estados Unidos y China, que algunos suponen que es por el G5, es una lucha terrible. Entonces, oye, para eso sirve la polis, ¿no? La política. Sí. Ustedes hacen, por ejemplo, ahí en tu privada, no pura política, y la convivencia con los ciudadanos está durísimo. Fíjate que desde acá escuchamos con mi esposa gritos, insultos, maldiciones. Ya todo nos está pegando fuerte este confinamiento. Sí. ¿No?
Muy bien. Sí, realmente escucha hasta las intimidades. Déjalo, apaga la tele, no mire los niños. En fin, de dos Sí. intimidades, barro. Dale, pues sigo con la polis. Bien, vamos con la siguiente tesis. ¿Qué dice aquí? Segunda tesis, dice, la enseñanza cívica como patriotismo. Hasta para no tirar basura en la calle, eso es patriotismo. Fíjate que una parte del civismo que lamentablemente ahorita por lo que estamos viviendo no se va a hacer es todos los lunes realmente era una tradición ortodoxa, las efemérides. No, yo me acuerdo que en la telesecundaria nos ponían formados, la camisa bien estructurada, el pantalón bien fajado y hacía un calor demoníaco, padecías los lunes, terrible. Y luego si a ti te tocaba hacer se podría decir la exclamación a Venustiano Carranza, era terrible. Pero al final de cuentas, ese es el patriotismo, enseñarle a los alumnos qué es el respeto a la bandera. Bueno, ahí surge algunas sectas que no saludes a la bandera, porque pues es el respeto nada más, no es sectarismo. Pero bueno, hay gente también impresionante. Eso es el patriotismo. ¿De qué manera se puede ver el patriotismo en la escuela? Por ejemplo, el Día de la Bandera, el Día de la Constitución, el día, por ejemplo, de Benito Juárez, el Mérito de las Américas y demás. Eso es el patriotismo. ¿Sale? Sí. ¿Alguna pregunta que tengas, apreciable estudiante? No, no, profesor. Ok. Muy bien. Bueno, aquí en la tercera tesis hay un concepto interesante que me llamó la atención. Tú sabes, la Constitución se forjó a raíz de la revolución en Estados Unidos. Si tú analizas bien, por ejemplo, el 4 de julio de 1776 se da la Declaración de Independencia de las 13 colonias en Estados Unidos por Thomas Jefferson. Entonces se firma un tratado sobre el concepto de una educación enfocada en la masonería. Acuérdate que la masonería se fundó allá por los siglos XVIII. La masonería es una lucha constante de quitarle al hombre su religiosidad y demás. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. A raíz de esa revolución llegó a México esos ideales. Pero aquí lo curioso es que el autor dice lo contrario. Él habla de una enseñanza cívica religiosa. Y si tú analizas bien, aproximadamente somos casi 130 millones de ciudadanos en México. Entonces, más de 100 millones de personas, más allá de esos 100 millones, son personas creyentes. Entonces, si esa parte cívica tampoco no lo trabajas, la persona va a decir, a ver, creo en alguien, soy católico, soy budista, soy hinduista. ¿Qué me ofreces tú en la escuela? Bueno, yo te ofrezco el respeto, pero también talleres de religiosidad con base a tu religión. Ah, perfecto. A eso se refiere el autor. A eso se refiere, totalmente. ¿Sale? Okay. Muy bien. Ya casi viene tu reunión, ¿no, apreciado estudiante? Sí, ya casi en las 2. Sale, pues. Muy bien. ¿Alguna pregunta de la enseñanza cívica? ¿Qué pudiste ver del autor, apreciado estudiante? A ver, platícame. Pues en que yo normalmente de enseñanza cívica era lo que tenía yo el concepto eso de que ser uno, que le enseñen a uno ¿cómo se llama? El respeto a tus lábaros patrios, a tu entorno. Para mí, bueno, eso yo tenía entendido que era la cívica, ¿no? Ahora en materia civismo, que es lo que vemos, ¿no? Yo tenía otro concepto, pero ya, ya con la lectura más a fondo, ya especificando qué es lo que te sirve, por qué te sirve, para qué sirve en la política. Entonces ahí ya entendí algunas cosas de la política que se ve, más bien, o sea, de la política y tiene unos términos hacia dónde, por qué luego no entendemos nosotros, ¿no? Que las personas normalmente no entendemos grandes cosas de la ciudad o como usted dice, ¿no? Que piensa uno que el presidente lo debe de resolver todo, ¿no?
y nosotros no tenemos idea del por qué, o sea, opinamos nada más por opinar, porque no sabemos, en realidad la gente no sabe. Entonces, igual le digo, yo creo que la mayoría de las personas nada más cree que la cívica la enseñan en la escuela y ya, pero no saben exactamente qué significa, para qué sirve. Sí, totalmente, tiene razón. No se te olvide esto, que todos somos políticos, porque somos ciudadanos. La política no es un grupo en México, no son grupos de poder, no, todos somos políticos. En cualquier parte, hasta, por ejemplo, tú platicas con alguien, por ejemplo, ahorita en la reunión que vas a tener, vas a hacer política, que es tratar de tener pues un beneficio. De eso se trata la política. Sí. No es que sea un proceso de grupos, no. Todos hacemos política. Imagina nada más, tuve un conflicto con mi vecino, un ejemplo. El vecino viene y me grita, le digo, a ver, tranquilo vecino, vamos a dialogar. ¿Qué pasa? Eso es política. La política, ¿qué evita? Sí. Llegar al conflicto. Por conflicto. Sí, eso, para eso te ayuda. Esa es la parte del civismo, ¿no? Sí, muy bien. Sí, pero vamos muchos con, no la conocen. Sí, yo creo que en muchos no lo más. Ahorita gritos, susurros, Sí. cosas, ¿no? Bien, vamos con, bueno, aquí la cuarta tesis. Claro, en la Constitución, tú sabes que la Constitución, bueno, también la Constitución la han modificado sin fin de veces, desde el 1857, 1917, en el tiempo ya del propio Venustiano Carranza, luego viene Álvaro Obregón, que funda la SEP en 1921, entonces es un sinfín de conceptos, pero la Constitución, ¿qué es? La identidad, ¿de qué identidad? Del pueblo de México. Pues, cada país tiene una Constitución, una norma, y eso que ayuda es una guía, ¿de qué? De convivencia. ¿Sale? Sí. Muy bien. Sale, pues vamos con la última materia, tecnologías educativas. Aquí entra como el disgusto, entra como la oportunidad. Lamentablemente, apreciable estudiante, ya para ir terminando, muchos han quedado rezagados, seamos realistas, ahora en este tiempo. Vi por ahí la propuesta que hizo Esteban Moctezuma, que los alumnos que no pudieron pues construir el conocimiento durante este confinamiento que vivimos, van a tener que recibir más allá de un mes de cursos de capacitación como para obtener lo que no pudieron. La otra cosa también que es importante mencionar, recuerda que los alumnos desde la primaria hasta la secundaria empiezan a forjar su estatus. Ellos presumen su abundancia, no su debilidad. Entonces imagínate el muchacho popular de la escuela que le dijo a todo mundo que en su casa tenían computadora, internet, fue el que se rezagó. Viene también, ¿qué viene detrás de la tecnología? También viene frustraciones y problemas emocionales. Frustraciones. Imagínate, ¿no? Acuérdate, un joven tiene miedo de hacer el ridículo. Nosotros ya somos adultos, ya, al demonio. Pero un joven tiene miedo de hacer ridículo porque tiene un estatus. Imagínate que imagínate a la niña de secundaria. Está en la escolta y es la más bonita y la más popular. Y reprobé la materia, no pude enviar trabajo porque no tengo ni computador, no tenemos dinero. Híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué le invento a mis amigos? Ese es el estatus. Van a regresar con miedos algunos. Y otro, claro, avanzaron, tenían sus recursos y todo. Sí. Sale, pues, prosigo. Bueno, aquí las TIC. El autor Iván Rodríguez también yo creo que nos ha dado aquí pautas sobre las tecnologías de información y comunicación, que son las TIC, ahora está en boga en todo esto. Yo creo que va a tener un auge impresionante ahora en estos confinamientos, y sobre todo lo que va a pasar es que estas plataformas van a aumentar de costo, van a tener un mayor costo, lo que te platicaba. Las computadoras, ponle cualquier marca, HP, no sé qué son, y cuánto, o sea, arriba de 10,000 pesos. Dios mío, ¿cómo lo voy a comprar? Las tecnologías en sí son buenas, no puedo negar. Imagínate una clase interactiva, pizarrones móviles, proyección en 3D. Esto es fantástico, pero ¿cuánto vale? Y resulta que esos recursos hay que cuidarlas.
no dejarla en cualquier lugar, el polvo, mantenimiento, muchas cosas. Sale pues, vamos con la primera tesis. Preparación del capital humano. Aquí dice el autor, bien en esa corriente de la parte laboral, habla de una capacitación. Claro está que como mínimo te piden en un trabajo que sepas manejar el Office, como mínimo. Sí. ¿No? O si lo has visto, el Excel, el PowerPoint, el Word, manejarlo, como mínimo. Enviar correos. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado en otras escuelas, ahorita, por ejemplo, que he platicado, pues ahorita me doy cuenta que tengo más de 300 alumnos. Igual a cada uno le voy contestando. Muchos me han dicho, profesor, queremos armar un grupo de WhatsApp. Imagínate tener 60 alumnos en un grupo de WhatsApp, te van a estar todo el día enviando mensajes. Mejor por correo. Le digo, no. Yo los veo por acá, por este medio. De hecho, está prohibido pasar el número de teléfono, pero te veo por este medio. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa preparación también, es difícil de abordar a las necesidades de los alumnos. Sí. Cuando vas, por ejemplo, a dar clase, llevas tu computadora, conectas el cañón, conectas todo y proyectas. Entonces, esa es la parte del trabajo. No, esa es parte del capital que dice el autor sobre esta perspectiva. ¿Vale? Sí. Vamos con la segunda tesis, ya voy terminando. Bien, aquí igual ha criticado que la didáctica ha quedado rezagada, en efecto, ve los planes de estudio. A veces cuando ponemos, por ejemplo, los recursos que se van a utilizar en el plan de estudio son recursos a veces limitados. Y no es que la escuela no tenga la necesidad de tener esas TIC, sino que no tienen el recurso necesario para tenerlo. Porque va creciendo, se va estructurando, apenas se va formando. No es fácil, ¿no? Sí. Bien, voy con la siguiente tesis. Tercera tesis, aquí habla de algunos, se podría decir, unos términos semánticos. La parte, por ejemplo, de la semántica, hace alusión a los contenidos. Por ejemplo, sí. Tú como pedagoga haces semántica, que es armar tu estructura y darle contenido, ¿no? Aquí el alumno va a realizar esta actividad, cuánto tiempo es, ¿no? Llevar toda la clase. Se requiere dibujo, se requiere papel bond y demás, ¿no? La parte de la sintáctica, ¿cómo se va a presentar? ¿De qué manera lo va a presentar el propio docente en el aula? ¿Va a ser una bienvenida? ¿Va a entrar directo con la actividad o lo va a realizar al último? ¿Qué va a pedir después de esa actividad? ¿No? Y la pragmática, acuérdate que la pragmática viene de John Dewey, el pedagogo del siglo XX de Estados Unidos. La pragmática es decir, imagina que levanta la mano un alumno y te pregunta, oye, profesor, esta actividad, ¿cuál es su objetivo? ¿No? Entonces, para eso es el uso, ¿para qué será empleado? Bueno, jóvenes, esta actividad es para que genere mayor convivencia en el aula, no se peleen y podamos trabajar todos juntos. Ah, perfecto. Eso es. Sí. Siempre explicar la parte semántica, la sintáctica y la pragmática. Que yo estoy seguro como tú, como pedagoga, trabajas todo esto. ¿No? Sí. Sí. Y pues aquí la parte también de estas concepciones, el autor habla en el texto que hay que también conocer el vocabulario. Que nada más que no conozcamos el vocabulario tecnológico. Que yo te platiqué mi experiencia, que los alumnos ponían por dos, yo decía, por dos, no, envíen la tarea por uno. Pero claro, por dos significaba que estaban de acuerdo. Sí. Pero luego me di cuenta, pero antes pues la regué, ni modo. Pues sí. ¿No? Entonces, ese tipo de lenguaje, y tú sabes muy bien que en WhatsApp son lenguajes extraños, y no sé qué demonios, ponen un buen de cosas, ponen memes, dibujos. Entonces, la idea de conocer esos lenguajes, dice el autor, es también estar asociada con las TIC de lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje es? Si es Facebook, si es que Modbook, si es que YouTube, si es que sin fin de cosas de redes que ahorita se en boga mucho, ¿no?
Sí, Ya voy terminando, apreciar estudiante. La cuarta tesis, aquí habla ya del diseño didáctico del software educativo. ¿Te acuerdas que era el hardware? sí, Hemos sí. platicado que era el hardware, ¿no? Sí, lo físico de lo que son la pantalla, todo lo Sí. que es los Que aparatos. ahorita, Ajá. fíjate, ahorita ese mecanismo, las pantallas, el hardware ahorita está carísimo. Ahora, por Ujú. ejemplo, imagina que yo voy ahorita a comprar una compu. Imagina nada más. Me cuesta tal cantidad. Pero la compu no trae instalada el Office. Tengo que invertirle un poco más en el software para que mi computadora pueda funcionar bien y pueda ir trabajando. Entonces, hay Sí, costos. Entonces, sí, sí, aquí sí. lo que dice el autor es que cuando uno hace un diseño de programas educativos, tiene que tener en mente mínimo tu CPU, es decir, tu centro de cómputo, el CTC, Ujú, los centros tecnológicos de ciencia, CTC, ¿no? Pero ujú. resulta que esos CTC quedan instaladas, pero resulta que no se le da mantenimiento y ¿qué crees? Salió la nueva versión del Windows 10. Salió la nueva versión del Microsoft. Dios mío, entonces ya no lo soporta el que ya no. Y hay peligro de qué? Del costo. Y la escuela pierde, Ujú. ¿no? Sí. Esto es importante. Vamos con la siguiente. Aquí viene uno de estos, una propuesta de los 90. Todavía sigue en boca de muchos. El WebQuest. Igual fue inventada por estos especialistas. Propio Barney, Tom Marsh. Este es como un mapa dinámico de ideas, como la Ujú. infografía que te dejé por ahí la tarea, Sí, sí, sí. para que tú lo vayas viendo y está orientada, como bien lo dice ahí, en esas habilidades, en esa destreza, en esas investigaciones, de investigación. Fíjate, Ujú. ahorita he estado yo calificando a mis alumnos de la licenciatura en otra universidad. Ajá. Muchos me han enviado plagios. Imagínate revisar todos los días 50 tareas y la mayoría es plagio. Imagínate nada más. Entonces lo que hago, tomo parte del texto y lo pego en Google y en automático te avienta dónde está la información de una persona. Ujú. Sí. Ahorita, pues queremos mínimo parafrasear, APA y darle estructura. Entonces, este tipo de investigación te ayuda para darle orden a tus ideas. Sí, sí, sí. Y eso de cortar y pegar, o sea, ahorita lo bueno es todo esto, ¿no? Que tú Sí, te vas, bueno, yo hago las lecturas y más o menos voy sacando y voy pensando, ya sé qué imagen voy a poner y ahí vas más o sí, menos, ¿no? Entonces sí. digo, pues así aprende uno, pero así si ellos cortan y pegan y van, haciendo todo o las láminas las van buscando en resúmenes, pues no, no le encuentro yo un sentido como al por qué te leas todo un libro y no y al final acabas haciendo plagio, pues no, son Sí, otras ideas. yo creo que sobre todo también eh, generan pensamiento inútil. Porque ¿de qué van a platicar los jóvenes cuando estén en una fiesta si han optado por este tipo de pedazos de textos? ¿De qué? Ujú. No son ideas interesantes, porque No. tienen que platicar aún en una fiesta, en un bar, tienen que platicar de algo. Entonces abordar un buen tema puede generar debate y se disfruta mejor Ujú. la fiesta, Sí, 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 sí. ¿no? Pues muy bien, esta parte del WebQuest, pues son realidades, sobre todo interacciones. Lo que me he dado cuenta, y te lo comento a ti, es que a los jóvenes les cuesta más trabajo hacer un ensayo que hacer estos esquemas. Los esquemas son rapidísimos, ideas, Sí, pero ajá. cuando hacen un resumen, un ensayo, ahí es donde genera más plagio, Ujú. ¿no? Porque no hay Sí, ideas, están secos. ajá. Sí, 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 cierto. Bien, aquí igual esta parte también habla el autor de en su momento cuando surgió las televisiones, que todavía hay escuelas en México que todavía están las telesecundarias, utilizan estas Ujú. televisiones, unas televisiones horrorosas. A mí me tocó ir con el consejo, una vez me tocó igual como castigo, voy a traer la televisión con el consejo, pesaba como 50 kilos, era un buen de cable. Imagínate, nada más, impresionante. Sí. Era un martirio realmente
y pues ir viendo esas información. Ahorita ha cambiado ya el contenido. Te entraba un sueño terrible, tienes que estar despierto. Ahí. No, estaba duro, estaba difícil. Sí. ¿No? Muy bien, ya para terminar, ¿cómo se debe de evaluar estas TIC, sus sistemas? El autor da algunas pautas. Realmente hay muchas páginas. Habrá que ver también cómo se puede pues, utilizar para ir trabajando, cómo se puede ir formando. Yo creo que para la siguiente clase, apreciable estudiante, vamos a hacer, no sé si tú has utilizado la herramienta Kahoot. Kahoot, no. Anótalo por ahí, va con K, Kahoot. Va Kahoot. con K, sí. Kahoot. Ajá. Puedes tú meter información ahí, preguntas, y hacer un pequeño examen, pero en forma de juego interactivo. El Kahoot. Ajá, el Kahoot lo vamos a utilizar el siguiente sábado, y te voy a enviar la liga por tu celular. Tú lo abres y va a aparecer preguntas en automático. Entonces ahí te va dando la calificación y te va dando la escala. Eso lo puedes utilizar en forma grupal, hacer un examen interactivo en Kahoot. Es gratuita la plataforma. Ajá. Sí, ¿cómo se puede evaluar una plataforma? Tiene que tener accesibilidad, tiene que tener mediación pedagógica y sobre todo se puede evaluar. Porque si hay una plataforma que no se puede evaluar, ¿para qué? Ajá. Y te recomiendo a una escritora que tiene un libro que se llama E-Actividades, E-Actividades, es de Guille Salmón. Es una profesora inglesa, ha trabajado muy bien actualmente con las tecnologías educativas, y Guille Salmón nos brinda su método ya conocido en el vocabulario de los pedagogos, se llama el método Salmón. Ella te da 5 etapas de cómo abordar esas plataformas tecnológicas. Esto inclusive lo puedes utilizar tú en el momento que actualmente están dando clases ustedes con tus alumnos. Ajá. Vas a preparar el acceso, es decir, la bienvenida y la animación. Con tus alumnos, sean ustedes bienvenidos, jóvenes, aquí vamos a trabajar, le puedes pasar un segmento, una caricatura, una película. Aquí habla a Salmón de familiarizarse, es decir, antes de proyectar algo, haz ensayos para evitar que te equivoques en frente a los padres de familia, para evitar menos equivocación. La otra es la búsqueda del software. Bueno, ¿en qué lo voy a hacer? ¿En YouTube? ¿En qué lo voy a hacer? ¿En Office? ¿Qué lo voy a hacer? ¿No? El facilitador, qué tipo de conferencia preparar. Y el otro, la respuesta de apoyo, como tú haces. De hecho, tú estás dentro del modelo Salmón porque tú das respuesta de apoyo. ¿No? Ayudas. Ese es el modelo Salmón de Guille Salmón en su libro E-Actividades. Te recomiendo que lo leas. Fantástico libro. Te va a ayudar mucho para entender la cosmología de tu papel como docente en la tecnología educativa. Pues muy bien, apreciable estudiante. ¿Alguna pregunta que tengas? No, profesor, está bien. Realmente agradezco tu tenacidad que has tenido y esto nos puede ayudar para ir trabajando, y yo creo que sobre todo teniendo ideas para nuestra vida docente. Y sobre todo no seguir haciendo lo que antes se hacía. La innovación, que es cambiar lo que se hace y hacer cosas distintas. De eso se trata. ¿No lo crees? Sí, así es. Muy bien, apreciable estudiante, ya tienes tus observaciones, ya tienes tus calificaciones en plataforma. Nada más por ahí envíale un correíto al ingeniero para que te diga cómo debes de checar tu retroalimentación. Y pues estamos al pendiente para el siguiente sábado. Sí, está bien, profesor. Sale, pues, te agradezco mucho la paciencia y pues vayamos trabajando. Sí, está bien, profesor. Sale, pues, suerte. Sí, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, bye.